Soy Joaco. Hoy estoy muy cansado. Estoy muy cansado. En sintonía con el título de este capítulo, o de este episodio, nunca supe bien la diferencia entre capítulo o episodio, perdón, se los pido de corazón. Para mí es lo mismo. Estoy cansado de ser feliz, diría un amigo. Justamente de ser feliz no, pero de ser alegre quizás. Y hoy vamos a hablar de eso justamente. Del cansancio, de la alegría como anestesia y de cosas que resuenan mucho en esta sociedad actual. Sociedad del cansancio. Así se llama el libro en el que he indagado últimamente. Libro del escritor Byung-Chul Han, surcoreano, por si no se les cayó una idea de dónde puede llegar a ser ese nombre, que no es para nada casualidad que este señor escriba de lo que escribe siendo surcoreano. Miren, yo en el capítulo anterior hablé un poquito sobre el sentido de la vida, ¿no? O sobre el sinsentido de buscar el sentido de la vida. Un poco retomando a Camus, o a Camus, o Camus, como le quieran decir. Retomando el mito de Sísifo. Bueno, este escritor surcoreano, Byung-Chul Han, no retoma el mito de Sísifo, pero sí retoma el mito de Prometeo. ¿Se acuerdan del mito de Prometeo? De este muchacho que lo encadena en una piedra y un águila o un cóndor o un ave, en fin, viene a comerle el hígado todos los días y todos los días se le regenera y es un sufrimiento constante, permanente hasta el fin de los tiempos. Un castigo, mejor dicho. Bueno, Byung-Chul Han lo toma de ejemplo como para representar este cansancio constante del trabajo, un dolor profundo que quizás no sabemos de dónde viene, pero asimismo tenemos un mecanismo interno que lo neutraliza todos los días para poder seguir adelante. Eso este autor lo llama la autoexplotación. No hace falta mirar mucho más allá del horizonte para ver por todos lados esta actitud tan positivista del yo puedo, del se puede todo, del si querés podés, que en otras palabras o en otros tiempos se podía haber traducido con, bueno, en otros tiempos sí, quizás en los tiempos actuales también, se podía haber traducido tan sencillamente como el que es pobre porque quiere. Y seguramente esto le va a extrañar a más de uno, y lejos de intentar caer en la victimización, Byung-Chul Han va un poquito más allá y nos intenta hacer ver que realmente esa lucha ya no está entre dos sectores. Esa lucha está dentro del individuo mismo, está dentro de uno mismo. Miren, en los tiempos que corren hay muchas frases o mentalidades que pueden fundamentar esto. El ser tu propio jefe, este si querés podés excesivo, este positivismo tóxico excesivo. Entonces, culturalmente ya se instaura esta idea y se vuelve tan eficiente la cosa que ya ni siquiera se necesitan dos bandos para ejercer la opresión. ¿Cómo serán de eficiente las cosas hoy en día que uno mismo ya solito se pone en fila, se pone detrás del rebaño, uno mismo ya solito se pone a trabajar y se autocastiga si no trabaja? Un poco esa es la neurosis en la que hemos y estamos cayendo cada vez más profundo con esta noción de autoexplotación, que por cierto es el sueño húmedo de todo dueño de ovejas, digámoslo así. Entonces, esta cosa de querer poder y no poder lograr lo que se quiere al mismo tiempo genera tal disconformidad, tal esfuerzo desmedido que acarrea consecuencias muy fuertes en la mente de las personas. No es casualidad que actualmente sea moneda corriente el déficit de atención, la ansiedad, la depresión, la hiperactividad, el burnout. Son todas consecuencias de esta competitividad, de esta búsqueda de la eficiencia perfecta. Y la verdad que nos hemos convertido en sujetos de rendimientos. Rendimientos que nos obliga a
perseguir una zanahoria por delante, a superar marcas, a superar récords, a ser cada vez más eficientes, a un sí constante, a un yo puedo constante, cuando en realidad quizás hay veces que no se puede y punto. Y está bien que no se pueda, uno no tiene por qué poder con todo. Pero hemos instaurado esa idea en la cabeza de que uno tiene que poder con todo, y si uno no puede es porque no se esforzó lo suficiente. Y eso está todo bien con esa idea, pero si la llevamos a un extremo puede llegar a hacer muchísimo daño, amigo. Mucho daño. No solo físicamente, sino mentalmente. Genera expectativas imposibles. Genera utopías. Realidades que no. Y voy un poco más profundo. Quizás en el fondo no nos interesa realmente llegar a romper esa marca. Pero nosotros creemos que nos interesa. Por intereses ajenos. Y eso es lo más triste. Miren, está todo más que bien con querer aprender, con querer mejorar. Y un poco para seguir mejorando y seguir hilando fino, hay que medir resultados y compararlos con cosas ya hechas para poder hacerlo mejor. Eso lo entiendo perfectamente. Pero llega un punto que se nos va la mano. En serio. Ya cuando eso repercute nocivamente en la salud mental, por ejemplo, ya es más que indicio suficiente de que se nos está yendo la mano. Miren, crecer es aprender día a día. Sí, eso es un lado de la moneda. Es perfeccionarse en una disciplina o en lo que quieran. Ahí puede entrar el concepto de ser eficiente, de la eficiencia. Es una cara, es una parte. Está la otra cara de la moneda, que crecer también es desaprender lo obvio, es desaprender en lo que nosotros nos creamos maestros. Es volver a ponerse el cinturón blanco, como dice Jorge Drexler. Pero le digo más, crecer es también, además de ver estos dos lados de la moneda, es darse cuenta de que el valor de esa moneda radica mucho más que solo en su cotización. Eso también es crecer. No todo es la eficiencia. Hay que ponerse a pensar, a ver a quién le conviene que nosotros pensemos eso. Y quizás me pondré muy conspiranoico, quizás me pondré muy zurdo, no sé, muy antisistema, lo cual no me considero así. Pero hay cosas que no me banco. Hay cosas que realmente me parecen que son muy injustas, que son muy nocivas para lo que a mí me parece importante, que es lo esencial, que es el alma, que es el espíritu. Repito, para mí. Habrá gente que lo más importante en sus vidas será ser eficiente y su trabajo, que es necesario el trabajo, es completamente necesario porque esa es la naturaleza humana. No pasemos de rosca, porque ahí es cuando aparecen todas estas consecuencias y no entendemos por qué. Donde parece que el multitasking es la habilidad soñada, cuando en realidad es la habilidad, por llamarla habilidad, que más daño nos hace. El que mucho abarca poco aprieta, dicen. ¿Y cómo serán las cosas que todo a nuestro alrededor está un poco pensado y construido para la eficiencia y la productividad? ¿Cómo será que hasta los lugares de ocio, entre comillas, como por ejemplo un gimnasio, tenga nociones de eficiencia, mecanismos militarizados de rutinas, de marcas a superar, de tiempos estipulados, de repeticiones, de etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo será que toda esta idea influye hasta en lo que consumimos? La bebida, el elixir de la actualidad, el café. El elixir de la productividad, de la anestesia. Y esto de la eficiencia es solo, como decía, una cara de la moneda. ¿Cómo será que el ocio es mala palabra? ¿Cómo serán las cosas que la contemplación en silencio sobre algo, sobre la realidad, por ejemplo, sobre lo que te está pasando alrededor, el frenarse a mirar un pájaro que está volando por el cielo, eso es simplemente un acto estúpido, o cuanto menos raro. Y así combinamos un
asqueroso y confuso cóctel entre depresión y positividad. Y si hay autoexplotación, tiene que haber algo que nos haga soportar eso. Y acá entra la otra cara de la moneda. La diversión. El mercado del entretenimiento. Y no es casualidad tampoco que el mercado del entretenimiento sea el mercado más rentable y el mercado que más dinero produce en el mundo. Películas, series, videojuegos, todo lo que nos pueda anestesiar un poco este dolor y nos permita soportar esta agonía. Y ojo también porque estas películas, series, videojuegos traen consigo algo mucho más profundo que solo divertimento. Traen mensajes, traen intenciones. Que esto no es nuevo. No estoy descubriendo la pólvora. Los productos culturales son como caballitos de batalla. Son como caballitos de madera. Que pueden ser muy beneficiosos o muy nocivos, depende de cómo se los mire. Pero son muy potentes. Y a más de uno ya se le ha prendido la lamparita en este sentido. Hace ya muchos años. Y cuando digo muchos, solo hace falta retomar la propaganda allá en el principio del siglo XX. Pero vuelvo a esto. Estos mensajes, estos caballitos de madera son muy potentes. ¿Por qué? Porque setean normalidades en la sociedad. Y esto puede llegar a ser muy peligroso en manos inconscientes. O, mejor dicho, puede llegar a ser muy peligroso en manos muy conscientes. Y peor aún, manos que les traiga sin cuidado las consecuencias. Y es por eso que dije hace un rato, al principio, de que no es casualidad que este libro, Sociedad del Cansancio, que retrata todo esto, un poco lo que les acabo de decir, que su autor sea surcoreano. Teniendo en cuenta de que la sociedad surcoreana es muy estricta en este sentido, en el sentido más eficiente de la palabra, en el sentido más competitivo de la palabra, socialmente hablando, en donde la perfección es moneda corriente, o al menos la búsqueda de perfección en cualquiera de sus sentidos. Perfección profesional, búsqueda de perfección de belleza, absolutamente todo. Y tampoco es casualidad de que Corea del Sur se haya vuelto una potencia cultural a nivel mundial actualmente. K-pop, cine, videojuegos. Fíjate, todo está ahí, ante nuestros ojos. Solo hay que saber observarlo. Pero la refruta madre, Joaco, ¿no te gusta que la gente quiera ser eficiente en su trabajo? ¿No te gusta que la gente se quiera divertir con una película, serie o videojuegos? No te me confundas, Pipi. A mí, lo que no me gusta y lo que estoy condenando acá es que el trabajo se convierta en una cárcel. Lo que no me gusta a mí es que el ocio se convierta en anestesia. Lo que me parece mal y lo que no me gusta a mí es que el crecimiento se convierta en autoflagelación. Y me escucho hablando estas cosas al micrófono y parece que soy la mismísima reencarnación de Carlos Marx, amigo. Y yo en la puta vida leí a Carlos Marx, pero sí me parece que la vida va más allá que los números, va más allá que los rendimientos, va más allá que el dinero. Que estas cosas, junto con la competitividad tóxica, con la búsqueda incansable de la eficiencia, junto con el inconformismo, siento que destruyen el espíritu. Las cosas importantes están en lo intangible. Están en estas habilidades blandas que se dice, en la otra persona, en entablar conversaciones, en la parte más humana de la sociedad. Y ver que la sociedad justamente se está mercantilizando me pone los pelos de punta. Las personas nos estamos volviendo zombies de la actualidad. Es momento de hacer un amigable recordatorio que esto es mi punto de vista.
Estas son las cosas importantes, las cosas que yo creo que son importantes, que están adentro, que son intangibles, que son la esencia, que no necesariamente lo son para todo el mundo. Nos han hecho mierda un poco la cabeza, no te voy a decir que no. Pero bueno, ya la bajé demasiado con este capítulo, con este episodio. En fin, nunca sé cómo decirle. Cuestión y conclusión, estén presentes, estén donde están, sean quienes realmente son, porque esto es lo que es.